Dice que estamos viviendo días que peligrosos, días malos. Eso es lo que el cristiano en este tiempo, en primer lugar, debe de tener: el discernimiento, la convicción y la seguridad del que habló esta palabra no miente. Y él dijo que en los postreros días, en los últimos días, ¿cuántos sabemos que estamos viviendo los últimos días? Él dijo que eran días peligrosos, días malos, dice la palabra de Dios, hermano. Y podemos ver cada día cómo la humanidad, cómo el ser humano se va deteriorando, hermano. Se va cada día deteriorando en una forma en todas las áreas: en lo moral, en lo social y en lo espiritual, hermano. Y lo que más está afectando, pongamos mucha atención esta mañana a esta palabra, lo que más está afectando, iglesia, exactamente, es que este deterioro espiritual del que también ha alcanzado, hermano, está alcanzando a la iglesia. Ha alcanzado a la iglesia cristiana y ha alcanzado a los cristianos, hermanos, en este tiempo. El evangelio de Cristo, el verdadero evangelio predicado por los apóstoles, este evangelio que usted y yo encontramos en el libro de los Hechos, este evangelio de poder y de autoridad, de unción, aleluya, de salvación y de vida eterna y de autoridad, hermano, que predicaron los apóstoles después de que Jesús ascendió al cielo, ya no es el mismo. No es el mismo, hermano, que están viviendo la iglesia de este tiempo, iglesia. No porque el evangelio sea otro, no, porque la palabra de Dios en Mateo, en Lucas y en Juan dijo: aleluya, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ella es la misma, ella tiene poder, ella tiene autoridad y ella tiene la unción, aleluya, y la santidad de este tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Que también esta palabra nos habló y nos dijo que en estos últimos tiempos la maldad se iba a multiplicar. Está multiplicada la maldad, hermano, en forma exagerada. Pecados donde nosotros nunca podemos imaginarlos ya están saliendo, hermano. Maldades donde uno dice: ¿cómo es posible que esto lo puedan realizar un ser humano con su hija o con su parentela o con su propia familia? Lo estamos viendo, hermanos. Pero esta maldad, esta multiplicación del pecado, pongamos atención, también en la iglesia ha afectado, hermano, al mundo cristiano. Y eso que vengo a hablarle a usted y a mí esta mañana. Esa multiplicación que el Señor dijo que se iba a multiplicar el pecado en estos tiempos, también ha alcanzado a la iglesia. Porque el Señor dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Ya no amamos a Dios como la debemos de amar. Ya no honramos a Dios como se debe honrar conforme a esta palabra. Ya no le tememos a Jehová como le temieron los grandes hombres y mujeres de Dios en el pasado. Porque la maldad se multiplicó, el amor de muchos se iba a enfriar. Y se enfrió el amor para con Dios y se enfrió el amor para el prójimo, iglesia. Y si usted no lo entiende esta mañana, y si usted no se examina esta mañana, yo sí me estoy examinando, iglesia. Se ha dejado el primer amor. Se ha dejado, iglesia, el primer amor. Porque, iglesia, el dejar el amor a Dios, como manda la palabra, hermano, hay que tener mucho cuidado. Como manda la palabra. Porque es una puerta, mucha atención. El dejar de amar a Dios, como dice la palabra, que amarás al Señor con toda tu alma, con toda ¿qué? Tu mente, con toda ¿qué? Tus fuerzas, con todo tu corazón, o sea, todo, por encima de todo, hay que amarle a Él, dice la palabra, y al prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios, aleluya. Y el que no ama a Dios, el que no ama a Dios,
sobre todas las cosas. Es una puerta, ay santo, es una puerta que se le tiene abierta al diablo para que Satanás venga a robar, a matar y a destruir. Que Jehová reprenda al diablo esta mañana, porque él no vino a otra cosa, dice la palabra, que no sea a robar, a matar y a destruir. Y el cristiano no se está dando cuenta. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Aleluya, alábele ahí. Él vive, Él está aquí. Él dijo que descendía donde 2 o 3 estaban en su nombre. Vea que es un pecado y es una puerta abierta al diablo cuando el cristiano deja de amar a Dios sobre todas las cosas. Vea Apocalipsis capítulo 2. Aquí tenemos, hermano, una palabra que Dios le habla a la iglesia de Éfeso. Y dice así su palabra: en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y el Santo Espíritu de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser ¿qué? Apóstoles, y no lo son, tenían sabiduría, y los has hallado ¿qué? Mentirosos, discernimiento, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has ¿qué? Desmayado. ¿Qué iglesia? Pueden sentarse, los pusieron de pie. ¿Qué obras? Estudiando, hermanos, esta palabra, dice que la iglesia de Éfeso era una iglesia doctrinalmente sólida. Dicen que en la doctrina habían sido fuertes, firmes, sólidos, enseñados, capacitados, y la defendían. Defendían la doctrina. Y vean las características, hermanos. Eran celosos. Sabían distinguir quién era de Dios y quién no era de Dios. Sabían distinguir que era un apóstol falso o un apóstol verdadero. Sabían distinguir quién era un hombre de Dios y quién no era un hombre de Dios. Sabía distinguir quién hablaba de acuerdo a la palabra y quién no hablaba de acuerdo a la palabra, porque la conocían. Dice que trabajaban arduamente en la obra de Dios. ¿Cuántos sentados están aquí y todavía no están trabajando en la obra de Dios? Le ganaba a la iglesia de Éfeso. Dice que trabajaban arduamente, eran sufridos. Sufrían por la obra, sufrían por ser cristianos, sufrían el rechazo, todos lo sufrían, hermano. Dice que tenían paciencia. Pongamos atención esta mañana. Y no habían desmayado. Perseveraban. Se mantenían firmes. Estaban en lo que toda iglesia de este tiempo desearía un pastor. Una iglesia así lo desearíamos, hermano. Y habla de toda la iglesia. Pero tengo contra ti, le dice el Señor. Espíritu Santo, háblanos esta mañana. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se puede trabajar en la obra sin amar a Dios sobre todas las cosas. Se puede tener un puesto de pastor o de ministro o de siervo, no amando a Dios sobre todas las cosas. Se puede venir a la iglesia y desgastarnos trabajando, predicando, enseñando, manteniéndonos firmes en la palabra, siendo celosos. Pongamos atención esta mañana con la sana doctrina, y está haber dejado el primer amor. Y dejar el primer amor es pecado, iglesia. Es pecado, no lo digo yo, lo dice la palabra. Vea lo que le dice en el versículo 5.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Por qué manda a la iglesia a arrepentirse? Ve que el dejar el primer amor, dejar ese deseo de estar orando, ese que usted anda adorando a Dios durante el día aunque le duela la cabeza, ese tiempo que usted sabe que tiene, que le pertenece a Jehová, ese tiempo de congregación, ese tiempo de alabanza, ese tiempo de oración, ese tiempo de sometimiento, hermano, eso, aleluya, hay que andar adorando al Señor en todo tiempo. Le dice: arrepiéntate. Solo cuando se comete un pecado, la Biblia nos llama a arrepentirnos. Si el dejar el primer amor no fuera pecado, iglesia, no los mandaría a arrepentirse. O sea, el Señor dice: arrepiéntase, porque así como están no pueden entrar al cielo. Es una iglesia con todas las virtudes. Ay, santo. Es una iglesia, hermano, desgastada. Amaba a Dios, pero no lo amaba como debía de amarlo. No le honraba como debía de honrarlo. No le buscaba como debía de buscarlo. No estaba en primer lugar. Había dejado las primeras obras. Había dejado la oración. Había dejado la adoración. Había dejado la alabanza en intimidad. Porque lo hacían en la iglesia, pero no lo hacían en la casa. Hay que dejar el primer amor, iglesia, y eso es muy fuerte, porque a la mayoría de los que tenemos muchos años de convertidos es lo que más afecta. Y en estos tiempos la palabra de Dios lo dijo claro: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero eso no es excusa. Usted y yo tenemos que levantarnos otra vez, hacer las primeras obras, a buscar ese encuentro con Jesús, a buscar esa presencia de Dios, a buscar esa relación, a buscar esa oración, a buscar esa intimidad con el Señor. Alábale, alábale. Necesitaban arrepentirse. Por eso esta mañana, iglesia, el tema que traigo esta mañana es la incredulidad. La incredulidad. Yo quiero que usted reciba esta palabra, no porque la predique yo o porque la enseñe esta mañana. Yo fui sacudida con esta palabra. Todos los que estamos aquí tenemos un grado de incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Por eso Dios está llevando a esta iglesia, que es usted y soy yo, con esta palabra y con las que se han predicado este lugar. Porque creo que Dios tiene, aleluya, una iglesia para salvación. Esta iglesia es para ser arrebatada cuando aparezca Jesucristo en las nubes. El tema se llama la incredulidad. A veces creemos que el incrédulo es el ateo. A veces creemos que son los que están ahí en otra religión porque adoran ídolos o porque andan. No, dentro de la iglesia llamada cristiana hay demasiada incredulidad. Demasiada incredulidad. La incredulidad, desde el punto de vista bíblico, se presenta en tres características. Número uno, falta de fe. ¿A quién le falta fe esta mañana? Segundo, falta de confianza en Dios. O sea, falta de creerle a Dios. Eso es incredulidad. Y la tercera, falta de obediencia a Dios. Y falta de obediencia a esta palabra. Eso es incredulidad. Si usted es un hombre y una mujer que tiene fe, suficiente fe, tiene la suficiente confianza en el Señor y tiene la obediencia completa a Dios y a su palabra, ya no hay tanta incredulidad o no hay incredulidad en tu vida. Pero la incredulidad en estos tiempos es la que más está matando a la iglesia. Es la que no lo está dejando crecer. Es la que no lo está dejando levantarse. Es la que no está dejando consagrarse. Es la que no está dejando ver la gloria de Dios. Es la que no está dejando que el poder de Dios sea transformado primero por dentro, por fuera, y ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. La incredulidad, iglesia. La incredulidad no es duda.
Porque podemos dudar muchas veces. No, no es duda, hermano. La duda es un momento que puede venir a tu vida, pero la rechazamos. Vamos a la palabra, vamos a la oración. No se queda ahí. Dudamos en el momento, pero un momento, un día, en alguna ocasión, esa es la duda. ¿Lo hará conmigo? Pero la incredulidad, hermano, no. La incredulidad es falta de fe. Falta de fe, hermano. Y hoy vamos a examinar nuestro corazón, hermano. Y examines el suyo, que yo me he estado examinando el mío. Hasta dónde estamos pecando delante de Dios por la incredulidad en nuestros corazones. La Biblia describe dos niveles de fe. Está la fe salvadora y la fe como fruto del Espíritu Santo, que es la fe de milagros. Fe salvadora, fe como fruto del Espíritu Santo o milagros en la vida del creyente. Dos principalmente clases de fe. Vamos a ver hoy la fe salvadora. Dice su palabra que en todo hombre y mujer, hermano, que haya tenido un verdadero arrepentimiento, aleluya, que haya recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, haya entregado su vida a Cristo, le haya dado su control, su vida, se ha arrepentido de todos sus pecados y quiere caminar con Cristo, lo ha hecho por fe y no por vista, aleluya. Usted nadie lo hemos visto, pero ese día, esa fe de la necesidad, esa fe de que Cristo, aleluya, entró a mi vida y a mi corazón, me perdonó de todos mis pecados, me hizo libre de toda maldición. Ahora siento la paz, ahora me siento hija de Dios, ahora me siento, aleluya, que tengo paz y a la presencia de Dios. Y experimenta un nuevo nacimiento. Lo primero que un verdadero cristiano que se ha arrepentido verdaderamente tiene que experimentar, un verdadero arrepentimiento, un nuevo nacimiento. Se siente uno liviano, se siente perdonado, se siente hijo de Dios, se siente, aleluya, libre, se siente glorioso, se siente victorioso, se siente que ahora no pertenece a este mundo, sino que pertenece al reino de los cielos, aleluya. Eso desde el momento, ¿por qué? Por fe, por fe, por fe. No por vista, por fe, aleluya. Pero esa fe tiene que ir creciendo. Ahí no se queda. No se queda ese día. No se queda esa experiencia. No se queda, tiene que ir creciendo, hermano. ¿Por qué? Porque el creyente nacido de nuevo, lo primero que quiere es conocer esta palabra. Quiere conocer la Biblia. Quiere oír mensajes. Quiere congregarse en algún lugar donde reciba palabra de Dios. La importancia de un lugar donde se predique la sana doctrina y la verdadera palabra de Dios, porque el recién convertido, aleluya, te experimenta ese nuevo nacimiento. Ahora tengo que crecer, ahora tengo que conocerle, ahora quiero andar con él cada día, pero conocerle también. Y empieza a leer la palabra y empieza a recibir los mensajes. No viene a dormirse como algunos aquí. No, aquí ninguno se duerme. No viene a pensar en lo que quedó en la casa, no. Está recibiendo la palabra. Está recibiendo la palabra. Y dice, eso es para mí. Eso lo tengo que cambiar. Eso es lo que me tengo que someter. Eso es lo que tengo que hacer en mi vida. Eso hace el creyente. El creyente verdadero. Que quiere crecer, hermano. Y empieza, hermano, tanto a oír la palabra como a escudriñar la palabra. Y su fe va creciendo. Por eso la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso el cristiano que no escudriña la palabra y el cristiano que no toma la palabra en la iglesia que se predica la verdadera palabra no podrá crecer espiritualmente. No podrá crecer porque dice que la fe viene por el oír y el oír la bendita palabra del Señor, aleluya. Oh, santo, gloria a Dios. La fe verdadera, hermano, se origina y fortalece a través del mensaje, a través de la palabra. El origen de la fe, hermanos. La fe no nace, no es solamente ese momento en que usted y yo aceptamos a Jesucristo, sino, hermano, que es una fuente que necesita la palabra,
Y necesita no solamente escudriñar la palabra, sino permitirle a esta palabra que te cambie. Esta palabra que se haga viva en tu vida. Esa palabra, aleluya, que te redarguya, que te exhorte, que te levante, que te anime, que te fortalezca. Necesitamos, la iglesia de estos tiempos necesita escudriñar la palabra, vivir la palabra y someterse a la palabra cada día, iglesia. Que moldee nuestra mente, que moldee nuestro corazón y lo quiebre. Que cambie, un cambio de mente, lo primero tiene el cristiano. Un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de actos, un cambio, hermano, de comportamiento en el cristiano. Eso hace la palabra, iglesia. Nuestra fe se debilita, pastora, sí, claro. Nuestra fe se debilita. ¿A quién se le ha debilitado la fe algunas veces? Claro, hermano. A veces como humanos, hermanos, nos debilitamos. Encontramos en la Biblia también a hombres y mujeres de Dios que pasaron un momento de debilidad. Somos humanos, es normal. Pero, hermano, a veces usted y yo nos encontramos tan fuertes espiritualmente. Ponga mucha atención, iglesia. Que puede venir el día malo. Puede venir una noticia, hermano, por mala que sea. Nos sentimos tan llenos de esa fe. Nos sentimos tan fuertes en la fe que el diablo, cuando envía el dardo, o cuando venga la prueba, o cuando venga el momento en el que Dios está probando tu corazón y el mío, hermano, no nos derriba, no nos agobia. Inmediatamente decimos: yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que esa situación Él la tiene bajo control. Y yo sé que en el nombre de Jesús voy a ver la victoria y voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida. Pero hay ocasiones, iglesia, hay ocasiones que viene la misma prueba y tal vez más pequeña. Tal vez no es tan grande, pero viene la prueba y nuestra fe se ha debilitado por circunstancias que también vamos a ver ahora. Y nos sentimos que con duda. Nos sentimos, hermanos, con temor. Nos sentimos que no hay salida. Sentimos, hermanos, que Dios ya quizás me dejó. Porque tu fe y la mía estaba debilitada. ¿Y por qué se debilita la fe, hermanos? Porque hemos dejado de orar. Pero lo importante de todo esto es que tu fe y la mía, aunque muchas veces esté fuerte o muchas veces esté debilitada, el cristiano verdadero que no ha dejado de amar a Dios, que confía en Dios, aleluya, él nunca deja de creerle a Dios. No duda de que Dios puede hacerlo. Está debilitado, pero cree que Dios se puede glorificar. Está cansado, pero sabe que Dios lo levanta. Está desanimado, pero viene la fortaleza del Señor, aleluya. No señala a Dios, no desconfía en Dios. Sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y muchas veces le dice: Señor, auméntame la fe, porque yo sé que tú puedes, yo sé que tú lo haces, yo sé que en tu tiempo tú lo vas a hacer. Y muchas veces decimos: ayuda mi incredulidad, pero necesito ver tu gloria y necesito ver tu poder. Ahí es donde muchas veces estamos hasta derribados, llorando en una esquina de la casa, llorando desde lo más profundo del vientre del alma, pero no destruidos, porque sabemos que estamos presentes en el gran yo soy. Porque sabemos que al final de esa oración, hermano, tú no te levantas igual, ni yo me levanto igual. Eso es lo que tiene que aprender el cristiano en este tiempo. Que con fe fuerte o con fe débil, mis ojos tienen que estar puestos en Él. Mi esperanza debe estar puesta en Él. Mi seguridad debe estar en Cristo. La fortaleza tiene que venir del Señor. A la oración es que hay que ir, iglesia. Eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Oh santo, oh santo. Porque, hermano, la fe se debilita. Ay, la fe se debilita, hermano. ¿Cuántas veces decimos: mi Dios es todopoderoso?
Mi Dios es grande. ¿Cuántos saben que Dios es grande? Que Dios es poderoso, que nada es imposible para Él, que todo lo que vemos fue hecho, aleluya, solamente con decir su palabra. Que Él es omnisciente, que Él es omnipotente, aleluya, que Él es omnipresente. Todos lo sabemos y lo creemos, lo confesamos, lo predicamos, lo decimos, hermanos. Pero hay un momento en que a veces viene un dictamen de un médico. Estamos esperando un resultado de X examen, y cuando en el consultorio le dicen: eso es un cáncer. Ya yo tuve la oportunidad, hermano. Qué oportunidades que ojalá usted no las tenga, de que el médico, después de que me revisó el ojo y todo, como se dieron cuenta ustedes, dijera: eso lo que tienes es un cáncer. Algo tiene esta palabra cáncer, que de una vez dice muerte. ¿Hasta dónde? ¿Qué más tendrá? ¿Qué habrá alcanzado? ¿Hasta dónde está? Y ahí empieza la mente, hermano, a darle vuelta. Y muchas veces ese Dios todopoderoso, ese Dios que todo lo puede, ese Dios que hemos dicho que todo, aleluya, lo puede hacer nuevo, puede darte órganos nuevos, puede restaurar tu piel, puede restaurar, aún levantar a un muerto como hizo a Lázaro. Pero hay momentos, hermano, en que un dictamen médico o una situación familiar o una situación en el hogar o una situación financiera o una situación con un hijo, hermano, nos viene y nos golpea esa fe. Nos golpea, hermano. Viene el dardo, viene el temor, viene la duda. Por eso, iglesia, por esos momentos, por esos días malos que el Señor dice, aleluya, que tenemos que estar orando, porque no sabemos, para estar firmes en el día malo, iglesia, es que tenemos la iglesia de Cristo que aprender a estar, hermano, fortalecidos en oración, fortalecidos en la palabra, y no descuidar nuestra vida espiritual, no abrir puertas al diablo y no permitirle a Satanás que venga a robar a nuestra vida. La palabra de Dios es clara, nos manda como iglesia a no descuidar, aleluya, las armas de nuestra milicia, del cual la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Son poderosas en Dios para destruir toda obra del diablo y toda mentira del diablo. Él nos dio las armas espirituales a nosotros para mantenernos firmes en el mundo espiritual. La palabra, la oración, el ayuno, el congregarse, son muchas. La obediencia, el sometimiento. Pero cuidado, iglesia, cuidado. La incredulidad lleva a pecar al creyente. Vamos a entrar, hermano, en un lugar profundo de lo que es la incredulidad. Vamos a Hebreos capítulo 3, hermano. Y que el Espíritu Santo de Dios esta mañana redarguya nuestro corazón y hable a nuestra vida y nos haga entender hasta dónde, ponga mucha atención, iglesia, tu vida y la mía, estamos pecando delante de Dios por la incredulidad. O no estamos viendo mala gloria de Dios por nuestra incredulidad, que es pecado. Y no solamente es pecado, es que si le abrimos puerta a la incredulidad nos lleva a pecar. Vea lo que dice Hebreos capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 16 al 19. Aleluya. Vamos a leer del 12, hermanos, del 12 al 19. Mirad, mira, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la gente de allá afuera, ni los que están en el bar, ni los que están en el parque. No, hermano, le está hablando a quién, a los hermanos, a la iglesia. O sea, ponga mucha atención. Mirad, hermanos, dice el apóstol, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. Mucha atención. La palabra hay que leerla con sabiduría. Primero le está hablando a la iglesia que examine. Eso es lo que quiere decir, mira, examínate. Que en tu corazón no lo tenga malo. Ve que la incredulidad es un corazón malo, corazón de pecado, corazón que no agrada a Dios. Para apartarse del Dios vivo. Y vamos a ir viendo que no es para irse al mundo. Eso no le está diciendo, cuidado, ustedes tienen un espíritu de incredulidad que ya el próximo domingo no van a venir a la iglesia y se van a ir allá a las fiestas y se van a ir a tomar. No, eso es lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es: usted, pueblo de Dios, hermanos en Cristo, examina tu corazón para ver si hay espíritu de incredulidad, que es un corazón malo y ya estás apartado de Dios, o puedes estar abriendo puertas a la incredulidad en el cual te va a apartar de Dios. Porque Dios no está con el corazón incrédulo. Dios no puede gobernar en un corazón incrédulo. Vamos a ver ahora. Dios no se puede glorificar en un corazón incrédulo. Y dice que la incredulidad es mala, teniendo espíritu que es de incredulidad. Y sigue: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Eso es lo que está haciendo esta pastora y el Señor a través de esta pastora, exhortándonos, dice cada día, para que ninguno de nosotros seamos endurecidos por el engaño del pecado. 14. Porque somos hechos participantes de ¿qué? De Cristo, aleluya. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Y viene esta pregunta: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? Ve que muchas veces oír la palabra no solamente basta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Pueblo rebelde en el desierto. 17. ¿Y con quiénes estuvo él, quien Dios disgustado 40 años? Dios estuvo disgustado 40 años con el pueblo de Dios. Puede estar disgustado con usted y conmigo. Ay, santo. O con una iglesia que dice que le ama, pero con espíritu de incredulidad o con espíritu de pecado. Y sigue: ¿no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. Y a quienes juró, ¿quién? Dios, que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo de Israel, aquí nos está hablando, hermano, que el pueblo rebelde de Dios que sacó de Egipto por mano de Moisés, aquel pueblo, ponga atención, iglesia, esta mañana, aquel pueblo que por 40 años oyeron y vieron grandes prodigios que Jehová hacía en ese pueblo. Vieron la nube que los cubría de día, guardándolos del sol y guiándolos por el camino. Vieron, aleluya, la nube de fuego, dice la palabra, que los protegía del frío y los guardaba. Vieron cómo el mar, aleluya, los abrió para que caminaran como en tierra seca. Vieron cómo, aleluya, les dio maná del cielo y no los hizo perecer. Vieron cómo crecían los niños y crecía el zapato, hermano, y no se desgastaba. Sus ropas no se desgastaron 40 años, iglesia. Puedo seguir mencionando que vieron la gloria de Dios, vieron milagros, vieron el poder de Dios, vieron la manifestación de Dios, aleluya. Lo vieron, ahí estaba, hermano. Pero terminaron pecando, se desviaban,
Seguían pecando, atención iglesia, seguían pecando. Ve que muchas veces ver el milagro de Dios o ver los milagros y ver la misericordia de Dios no es solamente para que usted deje de pecar. Usted deja de pecar el día, aleluya, que deje la incredulidad y que quiera rendir su cuerpo a Cristo y que quiera buscar de Dios. Te sane o no te sane, reciba o no reciba, el cristiano tiene que andar en integridad. Vieron la mano de Jehová, pero así como veían el poder de Dios, también seguían pecando. Hasta que vino el castigo. Porque iglesia, no hay pecado que no vaya a ser castigado por Jehová. No hay pecado, hermano, aquí en la tierra o allá. Pero todo pecado, cosa inmunda, no entrará, dice la palabra de Dios, en el reino de los cielos. Ningún alma que peque, esa morirá, dijo el Señor. Terminaban pecando. Él dije, el castigo es: no entrarán en mi reposo. Dios los termina condenando. Y ese es el peligro, hermano, para el cristiano. Es el amor de Jehová. La misericordia de Dios estaba sobre el pueblo de Israel en Egipto. Seguían pecando, había misericordia. Seguían pecando, Dios les seguía hablando. Hacían milagros, les manifestaba el poder de Dios. Los seguía amando, pero tuvieron un final, tuvieron una retribución. Y le dicen: no entrarán en mi reposo, porque cosa inmunda no entrará al reino de los cielos. Y todos quedaron aniquilados. Solamente Josué y Caleb son los únicos que se mantuvieron firmes, aleluya, y entraron a la tierra prometida. Ve que el recibir milagros de Dios, ¿cuántos milagros ha recibido usted? Ve que el recibir milagros, el recibir el favor de Dios, el estar en una iglesia, el hacer cargado, el conocer la palabra, el decir que soy cristiano, eso no te hace para salvación. Eso no te da seguridad de salvación, aleluya. Al final de cuentas hay uno que se le va a dar cuenta, y ese es 3 veces santo, dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Oh, santo. Hoy santo. Y es peligroso, iglesia. Muy peligroso, hermano. Porque la incredulidad endurece el corazón del hombre. Endurece el corazón del hombre y la mujer. Porque el corazón endurecido produce incredulidad. Y la incredulidad endurece el corazón. O el corazón endurecido me lleva a la incredulidad, hermano. Son como gemelas. Son gemelas. La dureza del corazón y la incredulidad, que es pecado. De ahí en el versículo 19. De ahí de Hebreos 3:19. Y vemos, dice, que no pudieron entrar. ¿A causa de qué? De incredulidad, hermano. Y pongan mucha atención. El versículo 19 nos enseña, hermano, que todo este pueblo que vio milagros, que vio el poder de Dios, que recibió la misericordia, que Dios les habló de una u otra manera, que se glorificó sobre la vida de ellos, no fue, mucha atención, no fue por poca fe. Aquí no dice que no entraron por su poca fe. Vamos a ir discerniendo esto. Sino porque por su incredulidad. No dice que fue por poca fe o porque su fe estaba debilitada. No dice eso. Sino porque por la incredulidad. Y mucha atención. La incredulidad en el cristiano lo lleva a pecar. Por eso Dios ve la incredulidad como un pecado de antemano. Un corazón endurecido, un corazón incrédulo, es un corazón malo, lo dice ahí en la palabra. Así lo dice. Y lo lleva ¿a qué? A pecar. Y vamos a entenderlo esta mañana, iglesia. Porque muchas veces cuando la iglesia o el pastor o el que enseña acerca del pecado, muy poco o casi nunca lo relacionamos con la incredulidad. ¿Verdad que no? Se predica poco de la incredulidad. Bueno, hermano, a mí hasta ahora el Señor me estaba predicando esta semana.
Y yo abrí las antenas, yo dije, Señor, la incredulidad es pecado. Y lo estamos viendo en esta mañana y lo vamos a entender mejor. Cuando hablamos de pecado, no lo relacionamos que la incredulidad es pecado, pero se peca por incrédulo y no por débil. Aló. Se peca por incrédulo. Ahorita lo vamos a ver. No por débil. Ay, pastora, es que soy tan débil, pero tan débil. O es que mira, pastora, lo que me cuesta. Lo que me cuesta dejar la vanidad, lo que me cuesta dejar la atracción del mundo, lo que me cuesta es que tengo esa debilidad. Usted no es débil. La palabra de Dios dice: diga el débil, fuerte soy. Lo que usted tiene es un espíritu de incredulidad que se ha metido sobre su vida y no le ha creído a ese Dios que dice, aleluya, que Él te da poder y autoridad para dejar toda obra del diablo. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué se peca por incrédulo y no por débil, hermano? Porque si verdaderamente, mucha atención, iglesia, esta mañana, porque si verdaderamente usted, dígase su nombre, yo, Damaris, creo que esta palabra es verdaderamente la palabra de Dios, que sus ordenanzas y sus estatutos, que todo lo que Él estableció aquí no se puede ni variar, no se puede dejar de hacer. No la puedo cambiar. No la puedo, hermano, no la puedo. Porque si Él lo dijo, Él lo cumple. Si Él lo estableció, ya está establecido del cielo y no hay obra del diablo ni humano que la pueda cambiar. Si el cristiano, hermano, vea que es por incredulidad. Si el cristiano supiera exactamente, hermano, y le voy a una pregunta. Si el creyente, usted que está sentado y yo que estoy aquí, verdaderamente yo sé que si miente, vamos a hablar la mentira, porque como hay cristianos mentirosos, yo que la mentira con la que más se va a ir al infierno. Si verdaderamente creyéramos, como dice la palabra, que ningún mentiroso va a heredar el reino de los cielos, y que por una mentira Ananías y Zafira cayeron muertos, usted no mentiría. El cristiano no miente porque lo dijo Jehová. Pero no, se da una mentirita, y como no cayó muerto como Zafira y Ananías, Dios le está dando una oportunidad que se arrepienta. Dios le está dando una oportunidad, pues no se lo lleva, hermano. Pues es una oportunidad que reconozca que es un ejemplo y uno de los más grandes de la palabra. Entonces, ya me la jugué. Otra mentirita. Y cuando ese es el mentiroso del barrio, o el mentiroso de la familia, o el mentiroso del pueblo, ve que no miente porque soy débil, es porque no le estoy creyendo a esta palabra, que si miento me voy al infierno. ¿Por qué el chismoso sigue chismoseando? ¿Por qué, ay santo, el hiriente sigue con ira? ¿Por qué? Porque si creyera verdaderamente en la palabra que dice: despojaos del viejo hombre, quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda contienda, toda maldicencia, toda ira, lo dijo Jehová. Yo tengo que quitarme, yo tengo que limpiarme, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser otro, porque lo dijo Jehová, y teme mi corazón delante de Él. Pero la incredulidad, no le estoy creyendo que la palabra de Dios es veraz. Juegan con la incredulidad. Por eso el pueblo de Egipto no entró por sus pecados, no entró porque pecaron. No era por los pecados, era por la incredulidad que había en los corazones de ellos. Usted sabe que si el pueblo de Dios verdaderamente esta mañana que usted está aquí supiera y creyera en su corazón verdaderamente, que el Señor nos hable esta mañana, que sin santidad nadie verá al Señor. Ay, hermano, ahí es donde entonces tenemos que reconocer muchas veces que si verdaderamente nosotros creemos
que sin santidad no le vamos a ver. Estaríamos cada día, hermano, apegados a la palabra, orando al Señor, cuidando nuestra boca, cuidando nuestra mente, cuidando nuestro corazón y cuidando nuestros actos. Porque yo no tengo espíritu de incredulidad. Yo sé que el que lo dijo es veraz. Y el que dijo que como el que me llamó es santo, sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso entonces, hermano, hay incredulidad cuando la gente anda a medias. Cuando la gente le obedece en una parte y no le ves en otra. Eso se llama incredulidad. La incredulidad es pecado. Créale a Dios, créale a la palabra, haga la suya y manténgase firme conforme a la palabra, porque lo dijo, es verdad, no cambiará su palabra. Así lo dijo el Señor, hermano. Si supiéramos, hermano, si supiéramos que el infierno es real, es real. Aquí se ha dado enseñanza acerca del infierno, y si no, búsquelo usted en la Biblia, donde la palabra de Dios dice que donde el fuego no puede ser apagado nunca, nunca, nunca. Donde el gusano de ellos no muere nunca, nunca. Y donde el fuego nunca se apagará por una eternidad. Si verdaderamente, iglesia, la iglesia de Cristo entendiera, desde esos jovencitos que están aquí, de que existe un infierno y que existe un cielo y que no hay término medio. Yo sé, y le creyeran a esta palabra. Pero la incredulidad está hasta en los niños en este tiempo. La incredulidad está en la juventud en este tiempo. Y la incredulidad está muchas veces hasta en los servidores y predicadores en este tiempo. Porque el Señor quiere que esta mañana despertemos nosotros y examinemos hasta dónde nosotros verdaderamente estamos temiendo a esta palabra, con el temor santo reverente de Jehová. Por eso Habacuc dijo: escuché tu palabra y temí. Y eso es una de las cosas que ha perdido la iglesia en este tiempo, el temor santo reverente, del que señaló que si eso era pecado, es pecado, cuando él lo escribió y 2000 y resto de años después sigue siendo pecado. No como ahora que han tratado de quitar el pecado, hermano, y a lo malo llamarle bueno y a lo bueno llamarle malo. Necesita la iglesia, necesita, hermano. Por eso Hebreos ahí en el capítulo 3, hermano, lo dijo. Hebreos capítulo 3, el 12, le dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Examinémonos. ¿Cuánto le estamos obedeciendo a Dios con lo que se ha predicado y lo que dice esta palabra? Para apartarse del Dios vivo. Examinémonos. Y vamos a Hebreos ahí mismo, capítulo 10. Oh, santo. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Aleluya. Hebreos capítulo 10. Dice su palabra: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos han recibido el conocimiento de la verdad? Y si pecamos voluntariamente, hermanos, porque hay un pecado involuntario, que es el que la palabra de Dios dice que no podemos decir que no pecamos, pero está el voluntario, el que usted sabe que está pecando y lo vuelve a hacer, o que tiene ahí y no ha renunciado a él. Otra vez, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar ¿a quién? A los adversarios.
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de la cual fui santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La iglesia se peca por incrédulos, porque no hemos entendido, iglesia, que el que nos llamó a santidad, el que nos llamó a apartarnos de todas las obras de la carne, el que nos llamó a apartarnos de las cosas del mundo, el que nos llamó a santificarnos primero por dentro, iglesia. Porque es muy fácil en este tiempo cubrir, hermano, vestirnos de santidad. Fácil, es fácil. Y por más que nos cueste, en algún momento llegamos a lo que el ojo ve, a lo que el ojo cree. Pero esa santidad por dentro, esa que yo tengo que creerle al Señor, que es vivir conforme a su palabra, que es la que me dice a mí que yo tengo que perdonar, porque el que no perdona a su hermano o al que le ha hecho daño no puede entrar al reino de los cielos. A ese que nos llamó a nosotros a ser benignos, misericordiosos, compasivos, con fe, que si vemos una necesidad, hermano, cubrirla hasta donde podemos. Ese que nos dice a nosotros que no murmuremos, porque es pecado delante de Dios. Ese que nos manda a nosotros a vestirnos con la justicia de Dios, con la palabra de Dios, con los frutos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos lámpara en medio de este mundo, hermano. Ese que nos llamó es el que la iglesia dice: ¿cómo después de haber conocido esta palabra? ¿Cuántos años tiene la iglesia muchas veces de haber escuchado la palabra y siguen pecando? Y saben que eso es pecado y lo siguen haciendo, porque les falta renunciar a ese espíritu de incredulidad y creerle más a la palabra, que así como están, si se mueren hoy o viene Cristo, no se va al cielo. Así es. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermanos. El pecado es aquel que sabe, hermano, que está pecando. El pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace también. Él es pecado, dice la palabra. Por eso hay involuntarios. La iglesia tiene que renunciar a la incredulidad. Tenemos que creerle más a esta palabra. ¿Cuántas veces si cuido uno por el Espíritu Santo acerca de algo que tiene que dejar? Y pasamos y hasta se llora y muchas veces se clama, pero se levantan y siguen siendo los mismos hirientes, los mismos murmuradores, los mismos faltas de amor, los mismos faltas de perdón. Déjeme decirle, iglesia, estamos siendo mentirosos. Tenemos un espíritu de falsedad y no le estamos creyendo a esta palabra. ¿Cuántos de nosotros sabemos, iglesia, que la oración es el teléfono santo? Que no tengo que pagar al mes el recibo telefónico para hablar con Dios. Que no tengo que no se va la señal, o si se va la señal,
que no tengo que pagar wifi, que no tengo, hermano, no hay recibo. Lo puede tener el que tiene plata y el que no tiene plata, pero dejamos la oración, no estamos metidos en la oración. Deja de orar el cristiano porque no le ha creído, aleluya, que la oración, aleluya, te da poder, te da autoridad, te da comunión con Dios, te santifica. Me comunico con Él y Él conmigo. No ha creído la iglesia la importancia de la oración. Cuando el Señor dice oréis en todo tiempo para que no caigáis en tentación. ¿Por qué caes en tentación? Porque te falta oración. Pero no un rezo cristiano, no, oración de verdad. Esa oración que usted clama ahí. Esa oración que sabe que usted abrió su corazón y se lo dio al Señor. Y el Señor te escuchó y también te escucha a ti. Hay que aprender, iglesia. Hay que aprender a tener fe en esta palabra. Y que toda incredulidad se tiene que ir en el nombre del Señor Jesucristo. Porque el día que entendamos verdaderamente esta palabra, que ya la conocemos, porque aquí no hay nadie recién convertido, es real, hay que cumplirla, hay que vivirla. Tiene que ser en nosotros. Ahí entonces se va todo espíritu mentiroso y empezamos a crecer en fe. Ya se va de nosotros ese espíritu inmundo de incredulidad, que en el momento sabemos a dónde ir en oración. ¿Cuántos sabemos que esta palabra es la aleluya, la que nos aumenta la fe? Esta palabra es la que nos dice quién es el Señor. Es el camino para entrar al cielo. Es el camino, aleluya, de salvación, que es Jesucristo. Y conozco a Cristo a través de la palabra. Conozco el camino para llegar al cielo. Me hace andar en santidad, vivir en santidad. Y muchos cristianos casi ni la leen. ¿Por qué? Porque hay incredulidad a la palabra. Y esta palabra está acepta la podemos tener. Y si alguno no la puede comprar, nada más dígale, compramos una Biblia. Y la podemos tener y leerla en cualquier parte. Y un privilegio en el país que estamos, que podemos hasta cargarla y predicarla también. Ve que hay incredulidad, iglesia. ¿Cuántas veces sabemos y decimos, Señor es mi sanador, y estamos luchando con una enfermedad, hermano? Porque nos falta creerle, pero no es, hermano, porque muchas de las respuestas no hemos tenido por falta de credibilidad a Dios. ¿Cuántos cristianos, hermano? Estoy adelantando un poquito de la próxima. ¿Cuántos cristianos, iglesia, desde que llegan a orar están orando incrédulamente? Venga para orar por los enfermos. Aquí voy, pero sabe que va a quedar igual. Eso se llama incredulidad. Próximo domingo, si Dios quiere, más nos va a tocar el Señor. Pero hay incredulidad en el pueblo de Dios. Estamos hablando de la Salvadora ahorita, hermano. De la credulidad en Salvadora. Usted y yo, el pueblo de Dios, el pueblo llamado de Jehová, el pueblo que se va a ir en el arrebatamiento, el pueblo que le ha creído a Dios, tiene que creer esta palabra y tiene que vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios y a través de su palabra, hermanos. Porque quédele claro, el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, no fue por los pecados. Como pastoras, y pecaban, no, por la incredulidad de sus corazones. Porque si este pueblo hubieran visto y creído el Dios que se manifestó, el Dios temeroso y grande que se glorificó en ellos, aquel Dios que le dijo en Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoja hoy la vida para que vivas tú y toda su descendencia. Si le hubieran creído verdaderamente a esa palabra, si le hubieran creído a los 10 mandamientos, hermana, que vino Moisés con aquella tabla, si los hubieran vivido, ve que la incredulidad la que los llevó. Si hubieran creído a eso, hermano, le hubieran temido a Jehová, si hubieran, aleluya, arrodillado, si hubieran confesado sus pecados y nunca hubieran pecado. Se hubiera mandado en integridad. El hombre y la mujer que le cree a Jehová y le cree a esta palabra, tiembla ante su presencia, tiembla ante su palabra, tiembla ante el pecado, tiembla, aleluya, cuando ve el pecado, huye como yo, Josué. Huye ante el pecado. Ese es el hombre y la mujer que no tiene incredulidad, que le ha creído a la palabra y le ha creído a Dios. Eso es lo que hace, hermano.
Si hubieran creído, hubieran visto la gloria de Dios. El verdadero cristiano que le cree, hermano, a esta bendita palabra de Dios, como palabra de Dios y como doctrina de Dios en el cielo, hermano. Pongan mucha atención. Cada día, y lo voy a volver a repetir, el cristiano que verdaderamente cree que esta palabra es la palabra de Dios, que Él no la cambia, que Él estableció ordenanzas, estatutos y reglas que usted y yo las podemos variar, que a lo malo le llama malo y a lo bueno le llama bueno. Aquí no hay variante. Verdaderamente ese cristiano, iglesia, cada día le ora a Dios como le oraba a los hombres de Dios en el Salmo 119:11, que le dice al Señor: oh Dios, en mi corazón he guardado los dichos para no pecar contra ti. El hombre y la mujer que le cree a Dios guarda en su corazón esta palabra y la pesa. Cuando habla, lo lleva a la palabra. Cuando está pensando algo, inmediatamente el Espíritu Santo te dice: saca eso, que eso no agrada a Dios, eso es pecado. Cuando va a hacer algo, lo pesa con la palabra. Cuando escucha algo, lo pesa con la palabra. Ese es el hombre y la mujer que verdaderamente ama y cree en la palabra. Y camina y le dice: en mi corazón, dice, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cada acto, cada pensamiento, cada acción que hace, hermano, el día entero lo pasa, aleluya, meditando. ¿Medita usted, hermano, en lo que usted habló al día? Yo estoy aprendiendo. Cuando estás con una visita, viene a tu casa o usted a una visita, ¿medita usted en la noche en oración? Lo que usted habló, generalmente hay que arrepentirse. Si murmuramos, si chismeamos, si hablamos más del prójimo, si nos falta amor, si agradamos a Dios, si dejamos de hacer algo que Dios quería que hiciéramos. Si el cristiano verdadero, ponga atención, iglesia, esta mañana, le temiéramos y no hubiera espíritu de incredulidad, de que somos dirigidos por un Dios 3 veces santo, temeríamos ante su presencia y estaríamos cada día diciéndole: Señor, ¿te agrada? ¿Te agradé hoy? ¿Te agradaron los dichos de mi boca? ¿Te agradó mis pensamientos? ¿Te agradaron mis actos? Y el Espíritu Santo, que es mayor, que está en nosotros, dice su palabra que nos va a redarguir. Nos va a redarguir. Cuando ora el cristiano, hermano, por eso el salmista, y tómelo usted esta mañana, que yo ya lo he tomado y lo quiero seguirlo recordando, que es cuando le dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. El hombre y el cristiano que le teme a Dios se presenta delante de Él cada momento con un corazón sincero y le dice: Señor, líbrame. Líbrame para no pecar. Líbrame para no desobedecerte. Líbrame para andar conforme a tu palabra. Líbrame, Señor, para andar en santidad. Líbrame. Pero si no lo hacemos porque hay incredulidad, no le estamos creyendo al Señor y a esta palabra. Por eso Pablo nos exhorta, hermanos, a todos los creyentes en Filipenses 2:12, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. ¿En qué se está ocupando la iglesia? Ponía el Señor en mi corazón estos días. ¿En qué te estás ocupando tú? En los momentos que no estás trabajando, en los momentos que estás en tu casa,
En los momentos que estás con el celular, en los momentos en que estás ocupada y lo estás haciendo con temor y temblor, lo estás haciendo con el temor santo reverente a Jehová, de guardar, aleluya, nuestra salvación tan grande, de querer cada día andar en sus caminos, de decirle: Señor, seré digna de ser arrebatada si sonara la trompeta ya. Ahí encontramos en la palabra, iglesia, como los hombres y mujeres que le temían a Jehová y no tenían espíritu de incredulidad, cada momento de sus vidas estaban meditando y conectados con el Señor y orando en todo tiempo. Porque a veces creemos que orar es que hay que irnos meter en un aposento. No, hermano, usted puede ir en el bus orando, en su carro orando. Usted puede estar haciendo algo, hermano, y estar orando. Usted puede, hermano, estar, a no ser que esté muy concentrado en algo, usted puede estar ahí meditando y orándole al Señor en silencio, haciendo fila en el hospital, en el banco, en algún lugar. Usted puede estar orando. Pero la falta de obediencia a Dios, mucha atención, la falta de obediencia a esta palabra y a Dios es por falta de fe, por falta de creer que esta es la palabra de Dios. La falta de obediencia a esta palabra, hermano, y la falta de sometimiento a esta palabra es falta de pecado y se llama incredulidad. Por la falta de creer que al Dios que seguimos, que nos llamó, que el Cristo que nos justificó, que nos perdonó de nuestros pecados, también dejó aquí una ley, también dejó aquí unos mandamientos, también dejó aquí unos estatutos, también trazó un camino de salvación. También dijo que sin santidad nadie vería al Señor. También dijo, aleluya, que guardáramos nuestras almas y nuestros cuerpos. También dijo, aleluya, que oráramos para que no cayéramos en tentación. También dijo, aleluya, que estuviéramos nosotros orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. También nos mandó que en estos tiempos los días son malos y tenemos que estar preparados a ver si hemos dejado el primer amor. También nos mandó a que buscásemos su presencia cada día y que no olvidáramos, hermano, porque la incredulidad es pecado. Examinemos nuestro corazón esta mañana.